Brújula Social. Hoy vamos a iniciar con una serie de reportajes sobre la movilidad, pero lo vamos a poner en perspectiva. ¿Qué significa transitar en el Gran San Salvador? Desde los usuarios del transporte colectivo, los automovilistas, los motociclistas y también los peatones y su eterno encuentro con obstáculos de todo tipo. Vamos a comenzar con el tráfico vehicular que se concentra en la capital. ¿Qué sucede con el resto de los municipios vecinos? ¿Por qué todo mundo solo en la capital? Y ese fenómeno, ¿cómo impacta en la movilidad? Así comenzamos. Don Faustino López y Medardo Rafael García tienen 25 años de diferencia en sus edades, pero comparten la misma suerte de viajar diariamente a la capital. En la mañana, el punto de partida es esta parada de autobuses de Cojutepeque, desde donde recorren 42 kilómetros para llegar a sus trabajos en San Salvador. ¿Para dónde va? Va a San Salvador. ¿Qué va a hacer a San Salvador? A trabajar. ¿Y por qué no se queda aquí en Cojute trabajando? El problema es que mi trabajo ya está destinado a San Salvador y como ya me toca trabajar, soy empleado, tengo que viajar todos los días. ¿Para dónde vas? Para San Salvador. ¿Qué vas a hacer a San Salvador? A trabajar. ¿Por qué no te quedas en Cojute trabajando? No, las oportunidades no son las mismas. Y el trabajo también me demanda para San Salvador. La postura de estos salvadoreños la confirma el experto en ingeniería vial, Eric Ernesto García, para quien la centralización de fuentes de trabajo en San Salvador obliga a que diariamente miles de personas ingresen a la capital en vehículos particulares o en el transporte colectivo, agudizando el caos en la zona metropolitana. Definitivamente la carencia de oportunidades fuera de San Salvador. San Salvador agrupa un porcentaje importante de la actividad económica. Entonces eso definitivamente es lo que atrae. Generación de empleos, trabajos, producción, bienes, servicios. Y eso es lo que mueve el tráfico. De hecho, el tráfico nace de eso. Si en la mañana el tráfico es más crítico en las vías de entrada a San Salvador, en la tarde la situación se revierte porque las miles de personas buscan salir de la capital tras finalizar las faenas laborales y comienza el tráfico nuevamente. ¿Y por qué no te quedas a trabajar allá en tu municipio? No hay trabajo allá casi. Hay que venir a buscar trabajo por aquí. Sí, por eso. Y ahorita ya va de camino para su casa. Ya voy para mi casita, gracias a Dios ya. Sí. ¿Dónde vive? En el Rosario La Paz. ¿Qué pasará si encontraran trabajo en el lugar donde ustedes viven? Pues normalmente nos quedaríamos trabajando allá porque no madrugáramos tanto y igual, ¿verdad? Nos saliera más flexible, pues, porque no es fácil venir hasta acá, porque en las mañanas es bien duro, casi se van 3 horas de camino. Por eso es necesario, sostienen los expertos, descentralizar las fuentes de trabajo y abrir zonas francas lejos de la capital. Pueden haber políticas orientadas a estimular la inversión fuera del área metropolitana. Como una concesión, por decirle algo, le cobro menos impuestos si usted lo hace, por decirlo así, es un incentivo para cualquier inversionista. Ese ejemplo que tenemos de día viernes, de lo caótico del tráfico, eso es lo que vamos a ir viendo el resto de días de la semana, si no se toman esas medidas. A la centralización de empleos se suman las cifras del Viceministerio de Transporte, que solo en el departamento de San Salvador registra cerca de 438,000 automotores, casi la tercera parte del 1,5 millones del parque vehicular del país. Sin duda, la solución a la problemática del tráfico es compleja y difícil, pero urgente, sostienen los expertos, y advierten que si no se toman acciones integrales como la descentralización de las fuentes de trabajo, el caos vehicular frenará el desarrollo del país y terminará deteriorando la calidad de vida de los salvadoreños. Porfirio Mercado, Telenoticias 21.
Este tema comenzó a preocupar hace más de 2 décadas. Ahora la situación es complicada porque aumentan las personas y aumentan los autos, pero no puede crecer la ciudad a ese mismo ritmo, es imposible. Y además de generar percances viales porque hay mucha concentración de autos en una sola urbe, también hay una situación de inquietud, molestia, desesperación en todos los usuarios de las vías. Y eso tiene consecuencias. De día o de noche, los conductores se enfrentan al fuerte tráfico en las diferentes arterias del Gran San Salvador. Pasar 2 horas en el tráfico como mínimo se ha vuelto común para las personas que se dirigen de su casa al trabajo o viceversa. Pero tratar de avanzar en el caos vehicular genera que la capacidad de tolerancia derive en desesperación. ¿Pero en qué afecta a la salud mental que las personas pasen largas horas en el tráfico? Adriana Miranda, psicóloga del CONASEBI, nos explica los problemas que esto puede generar. De igual manera, la irritabilidad del conductor en su día a día al momento de conducir, la agitación o la incapacidad para poder relajarse, ¿verdad? Hay esa incomodidad o esa falta de poder decir el conductor estoy bien. También se contempla que el conductor o la persona misma puede comer o dormir poco o mucho, es decir, irse a los extremos puede indicar que la persona se encuentra en una situación de estrés. El estrés, los problemas emocionales y cognitivos durante el tráfico provocan una condición de agresividad, agitación interna que provoca dificultad para controlarse y se desencadenan otras consecuencias e incluso puede ocasionar accidentes de tránsito. Las consecuencias son totalmente negativas, sobre todo porque se contemplan conductas temerarias, conductas en donde el conductor conduce de una forma irrespetuosa y todas esas acciones inciden en facilitar los accidentes de tránsito porque la persona no analiza o tiene un raciocinio bajo. Ante esta problemática de salud mental, consultamos a los conductores qué perciben al pasar más de 2 horas en el tráfico. Porque siempre hay tensión, siempre hay estrés, siempre hay preocupaciones y la gente anda deprisa y no respetan, entonces ahí se da el problema. Depende cómo lo tomen. Sí estresa bastante, ¿verdad? Pero si uno se acopla al tráfico, pues, y tiene paciencia más que todo, pues. Provoca ansiedad, provoca estrés y todo eso, pero ¿qué vamos a hacer? En lugar de ceder a la desesperación en las vías públicas, provoque que sus viajes sean más tranquilos y seguros al conducir su vehículo. Si bien la congestión del tráfico es una fuente frecuente de estrés, ira y ansiedad, debe de saber cómo controlarlos. A continuación le brindamos las siguientes recomendaciones. Ante un atasco, tener una actitud tolerante. Tenemos la oportunidad de poder tomar rutas alternas. Es mejor tomarlas para evitar el tráfico. Asimismo, tratar de evitar acciones negativas que no conllevan a ningún tipo de resolución de problemas. Por ejemplo, el pitar, esa acción de pitar sin tener una causante puede generar que otro conductor esté más estresado que la propia persona. Es importante que no permitamos que nuestro estado de ánimo nos juegue una mala pasada al momento de conducir, porque recuerde que usted conduce su vida y la de los demás. Alma Ábrego, Telenoticias 21. Hoy solo vimos dos temas, pero hay más de qué hablar sobre la movilidad en todo nuestro país, principalmente en la capital. Así que no se puede perder toda esta semana las historias, los datos y la información que usted necesita sobre este tema y también al final la reflexión. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué puede hacer usted desde su casa, desde su auto, desde su motocicleta? No se puede perder Brújula Social esta semana. Brújula Social.